Fue el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Víctor Hugo Montes, el dueño de México, estaba parado en la puerta de la sala de servidores, bloqueando mi única salida. Y se estaba riendo de mí. En su mano, el poder de hacerme desaparecer sin dejar rastro. En mi mano, una memoria USB de plástico barato, que contenía la prueba de un robo de $320 millones. Alma, dijo él, limpiándose una lágrima de risa del rabillo del ojo. Eres adorable. ¿De verdad crees que vas a salir de aquí y ir a la policía? ¿Crees que alguien le va a creer a la recepcionista, contra el hombre que construyó este país? Dame eso antes de que te hagas daño. Mi corazón martilleaba contra las costillas, pero mi mente se quedó súbitamente helada. Un silencio absoluto. Él tenía razón. Si salía de allí y iba a la policía, sería una mártir muerta antes del amanecer. Pero entonces le miré a los ojos. Había miedo en el fondo, un miedo primitivo. No se reía porque le hiciera gracia. Se reía porque estaba desesperado. Fue en ese segundo que el alma recepcionista murió. No bajé la cabeza. No pedí perdón. Di un paso adelante, invadiendo el espacio personal de un dios. Y su sonrisa vaciló. Usted no entendió, señor Montes, se susurré. Y mi voz sonó como vidrio roto. No voy a ir a la policía. La policía es para aficionados. Y no quiero su dinero para callarme. El dinero se acaba. Levanté el USB a la altura de sus ojos, como si fuera un detonador. No quiero denunciarlo. Quiero su puesto. Quiero sentarme en su silla. Quiero mandar a sus abogados, y quiero que me enseñe a robar el resto. Su sonrisa desapareció. Por primera vez. No vio a la chica del café. Vio su reflejo. Vio el fin de su reinado, y el comienzo del mío. Bienvenida al infierno, Alma, dijo él. Gracias, respondí. Ahora salga de mi vista. Tengo una empresa que dirigir. Todo había comenzado mucho antes. Esa mañana, Víctor Hugo hizo su entrada triunfal. El eco de sus zapatos de diseñador resonó en el vasto lobby. Se detuvo frente al escritorio de caoba de Alma. Buenos días, Alma. Impecable como siempre, él dijo él. Su voz era grave, paternal, perfecta. Buenos días, señor Montes, respondió ella, sin levantar la vista más de lo necesario. Sus ojos, sin embargo, registraban el detalle crucial, la carpeta de cuero que él llevaba. Una carpeta que nunca abandonaba su mano, hasta que estaba a salvo en su caja fuerte privada. Alma era una espectadora invisible. Su trabajo era gestionar llamadas, coordinar agendas y sonreír. Pero durante los últimos 6 meses, Alma había estado haciendo algo más. Había estado observando los números, un pequeño error. Una discrepancia de apenas unos miles de pesos en la facturación mensual de la empresa de seguridad. Un error que cualquier auditoría externa catalogaría como negligencia administrativa. Pero Alma, que manejaba las facturas de proveedores, sabía que esa negligencia se repetía mes tras mes, cambiando de proveedor, pero manteniendo la misma proporción. No era un error, era un sistema, y ese sistema, cuando se multiplicaba por los miles de millones que movía Imperio Dorado, no era un simple robo, era una hemorragia controlada. Un esquema de desfalco tan vasto y tan pulcramente escondido, que solo la persona, con acceso a la información más trivial, podía detectarlo. Y la persona, que estaba al final de esa cadena de números, el arquitecto de esa sofisticada telaraña de avaricia, era el hombre que el país entero idolatraba, el magnate respetado que era el ladrón. Alma tomó un sorbo de su café frío. Sabía lo que tenía en sus manos. No solo tenía la verdad, tenía el boleto a su propia destrucción. ¿Cómo se prueba que un dios es un farsante? Y, sobre todo, ¿cómo se sobrevive a la ira de un dios caído? Alma no siempre había sido una recepcionista. Había estudiado contabilidad en una universidad modesta. Pero la necesidad la había empujado a tomar el primer trabajo disponible que pagara las deudas de su madre enferma. El puesto en la Torre de Cristal era visto por sus amigos como un golpe de suerte. Para ella, era una jaula dorada. Víctor Hugo Montes, el hombre que la había contratado, era la quinta esencia del éxito mexicano, fundador de Imperio Dorado. Un conglomerado que abarcaba desde bienes raíces de lujo hasta tecnología financiera. Montes era un orador carismático, un titán de los negocios cuyo rostro adornaba vallas publicitarias con el lema, construyendo la confianza de México. Él representaba la estabilidad y la visión a largo plazo. Durante el primer año, Alma se limitó a su trabajo. Respondía llamadas, gestionaba la correspondencia de los ejecutivos de alto nivel, y se aseguraba de que el café estuviera siempre y en hecho. Era invisible. Y esa invisibilidad era su mayor activo. El cambio ocurrió hace 6 meses, cuando el gerente de adquisiciones fue despedido abruptamente por bajo rendimiento. Alma, de manera temporal, asumió la tarea de aprobar las facturas de proveedores
antes de que pasaran al departamento de finanzas. Fue allí donde vio el primer hilo suelto. Una factura de la empresa Seguridad Ágila por servicios de vigilancia, un nuevo desarrollo en Querétaro. El monto era un 15% superior al presupuesto acordado. Alma marcó la discrepancia para revisión. Al día siguiente, la factura regresó aprobada directamente por la oficina de Montes, con una nota a mano que decía: costos ajustados por inflación. Proceder. Alma, la contadora frustrada, no se conformó. Revisó las facturas anteriores de Seguridad Ágila. Encontró que, en los últimos 3 años, cada proyecto importante de Imperio Dorado utilizaba un proveedor diferente: Seguridad Halcón, Vigilancia Cóndor, etc. Pero todos presentaban exactamente la misma sobrevaloración del 15% en los servicios de seguridad y construcción. Era un patrón demasiado perfecto para ser accidental. El esquema era ingenioso en su simplicidad. Montes no robaba dinero directamente de las cuentas bancarias. Eso era rastreable. Él inflaba los costos operativos. El 15% extra pagado a Seguridad Ágila no iba a la empresa de seguridad, sino a una cuenta offshore controlada por Montes, que luego devolvía a la empresa de seguridad su comisión legítima. El fraude estaba enterrado en los gastos, camuflado como el costo normal de hacer negocios en un país con inflación. Alma comenzó a dedicar sus noches a estudiar el flujo de caja. Usaba el sistema de la recepción para acceder a los correos electrónicos archivados de los ejecutivos, buscando pistas en los metadatos. Aprendió a descifrar la jerga empresarial que ocultaba la verdad. Inversión en mitigación de riesgos significaba pago inflado. Reajuste estructural significaba transferencia a las Islas Caimán. La tensión la consumía. Dejó de dormir. Su única aliada era su habilidad para pasar desapercibida. Víctor Hugo Montes la veía como un mueble caro. Nunca sospecharía que la mujer que le servía el agua era quien estaba desmontando su imperio pieza por pieza. Ella no buscaba venganza, ni siquiera justicia en un sentido abstracto. Buscaba la prueba irrefutable, el seguro de vida que necesitaba para salir de esa jaula. Si presentaba esto a la policía, sería silenciada o desacreditada antes de que el sol se pusiera. Tenía que tener todo. La clave final estaba en el servidor de archivos digitales, el que guardaba los contratos originales y las correspondencias cifrada con los bancos fachada, un lugar al que solo los más altos ejecutivos tenían acceso, y que Alma, gracias a un error de configuración de REC, había tardado semanas en explotar, podía alcanzar por una ventana trasera del sistema. El amanecer llegó a la torre de cristal, después de la confrontación, pintando el lápiz de un color naranja sucio. Alma estaba de vuelta en su escritorio, el uniforme inmaculado, la sonrisa profesional grabada, pero sus manos, ocultas bajo el teclado, temblaban ligeramente. El USB, envuelto en un pañuelo, estaba escondido en el forro interior de su bolso. Víctor Hugo Montes entró a las 8:30 am en punto, como siempre. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Montes no miró a Alma, pasó de largo. Su paso usualmente rítmico, ahora ligeramente más rígido, la ignoró con una intensidad que era, en sí misma, una amenaza. Era la indiferencia de un león que acaba de ser mordido por un ratón, y se pregunta si vale la pena aplastarlo. El poder de Montes no residía solo en el dinero, sino en la percepción de invulnerabilidad que había cultivado. Era amigo de gobernadores, su firma aparecía en cada iniciativa de caridad importante, y su esposa era una figura central en la alta sociedad. Intentar derribarlo era intentar derribar una institución. Alma lo sabía. Si ella desaparecía, el USB iría a la prensa. Si él la atacaba directamente, el USB iría a las autoridades. Había creado un perfecto equilibrio del terror, pero ese equilibrio era frágil. La mañana transcurrió en un silencio ensordecedor. Las llamadas entraban. Los ejecutivos subían y bajaban, pero el aire entre el piso 40, la oficina de Montes y la recepción era denso. Alma sentía la vigilancia, no de los guardias, sino de los ojos invisibles de Montes. Él estaba analizando su jugada. Alma, por su parte, estaba estudiando la suya. Ella había crecido en Iztapalapa, con la vista de la opulencia de la ciudad, como un muro inalcanzable. Su madre, Dolores, sufría de una enfermedad crónica que requería medicamentos caros y atención constante. El sueldo de recepcionista era apenas suficiente para mantenerlas a flote, pero la dignidad de Alma se resentía. Ella no era una simple empleada, era una contadora brillante que había memorizado los estatutos fiscales y las lagunas legales. El robo de Montes no era solo un crimen, era una burla a todo lo que Alma
había intentado alcanzar con esfuerzo honesto. El 15% que él desviaba era el equivalente a 100 años de su salario. A mediodía, el teléfono de la recepción sonó. Era la oficina de Montes. Su secretaria, una mujer impecablemente fría llamada Lucía, transmitió el mensaje. El señor Montes quiere que le envíe el informe de gastos de viaje de los últimos 3 meses. Quiere la versión detallada, no el resumen ejecutivo. Alma asintió, aunque Lucía no podía verla. Ese informe, que era inusual. Los gastos de viaje eran rutinarios, y Montes nunca los revisaba personalmente. Era una prueba. Montes estaba revisando si Alma había alterado algún documento, o si había dejado algún rastro digital durante su incursión nocturna. Mientras compilaba el informe, Alma se aseguró de que cada número fuera exacto, cada recibo estuviera en orden. Su esquema de robo no era robar dinero, sino robar la verdad, y para eso, su propia integridad profesional debía ser inexpugnable. Por la tarde, Montes bajó del ascensor para un almuerzo de negocios. Se detuvo brevemente, a una distancia respetuosa del escritorio. Alma, el informe de gastos. Listo, señor Montes. Se lo envié a Lucía hace una hora. Montes asintió, sus ojos fijos en ella. Era una evaluación. Parece cansada, Alma. Problemas en casa. El comentario era un dardo preciso, una forma sutil de recordarle que él conocía su vida, sus debilidades, todo en orden. Señor Montes, solo un poco de insomnio. A veces, la mente no se apaga. La mente es peligrosa. Alma, especialmente cuando trabaja demasiado, o cuando no tiene suficiente trabajo que hacer. La réplica fue rápida, casi imperceptible, pero Montes la captó. Su mandíbula se tensó. El juego de ajedrez había comenzado, y cada movimiento se disfrazaba de rutina de oficina. Alma sabía que, si Montes no podía encontrar la evidencia digital de su intromisión, buscaría otra forma de neutralizar el USB. Y la forma más fácil era atacar su vida personal. Su madre, Alma, se prometió a sí misma que protegería a Dolores a toda costa. El USB no era solo una prueba. Era el escudo que había forjado contra el magnate. Y ahora tenía que usarlo para desmantelar la imagen perfecta de Víctor Hugo Montes, sin que él pudiera tocarla. El siguiente paso debía ser público, doloroso, sobre todo irreversible. El día se convirtió en una guerra de nervios. Montes, incapaz de actuar directamente contra Alma por miedo al USB, comenzó a mover sus piezas en el tablero de ajedrez corporativo. A primera hora de la tarde, el jefe de recursos humanos, un hombre corpulento y sin alma llamado Romero, se acercó al escritorio de Alma. Alma, tengo entendido que has estado revisando documentos internos fuera de tu horario laboral, accediendo a archivos que no son de tu incumbencia. El corazón de Alma dio un vuelco. Montes estaba usando una táctica indirecta, la intimidación y la amenaza de despido por mal uso de recursos. He estado cumpliendo con las solicitudes de mi supervisor, señor Romero, y asumiendo responsabilidades adicionales desde la salida del señor Vargas en adquisiciones. Esas responsabilidades ya han sido reasignadas, y he recibido una nota de la oficina principal. Se te ha asignado un nuevo proyecto. Romero deslizó un documento por el escritorio. Era una orden de transferencia. Alma sería reasignada temporalmente al almacén de archivos, en las afueras de la ciudad. Un trabajo monótono que la alejaría de la información sensible y la aislaría. Una jaula más grande, pero sin ventanas. Esto es un castigo, no una reasignación, dijo Alma, manteniendo la voz baja. Es una reestructuración, Alma, y si te niegas, es abandono de puesto. Y sabes que eso anula cualquier beneficio que puedas tener, incluyendo, me temo, las prestaciones médicas. Ahí estaba, el golpe bajo, el recordatorio de su madre. Dolores. Alma sintió el peso de la desesperación. Montes no iba a matarla, iba a asfixiarla lentamente, cortando el soporte vital de su madre. Si perdía el trabajo, Dolores perdería el tratamiento. ¿Cuándo debo reportarme?, preguntó Alma, tragando su rabia. Mañana a primera hora, en la bodega de Iztapalapa. Alma sintió. Montes la había forzado a regresar a su barrio, a su punto de origen, para recordarle su lugar. Pero el magnate había cometido un error crucial. Al enviarla a Iztapalapa, la había alejado de su vista, dándole un margen de maniobra que no tenía en la Torre de Cristal. Alma tenía que actuar antes del amanecer. Tenía que detonar la bomba, pero no podía hacerlo de una manera que la hiciera parecer una empleada resentida. Tenía que usar la propia estructura de Montes en su contra. Esa noche, después de salir de la torre, Alma no fue a casa.
Fue a un cibercafé oscuro y polvoriento, lejos de cualquier cámara de seguridad corporativa. Sacó el USB y comenzó a trabajar. Ella no iba a filtrar la información a la prensa. Iba a hacer algo mucho más elegante, algo que golpearía a Montes donde más le dolía, su imagen de construyendo la confianza de México. Alma diseñó una presentación impecable, estilo corporativo, utilizando las mismas tipografías y el mismo logo dorado de Imperio Dorado. En la portada, un título simple: Auditoría Interna, Reajuste de Flujo de Capital Proyecto Fénix. Parecía una presentación ejecutiva normal, una de las que Montes usaba para impresionar a inversores. Pero las diapositivas internas contenían la verdad, los gráficos de flujo de caja, las transferencias a las Islas Caimán, y, en la última diapositiva, el monto total desviado, $320 millones. Todo presentado con la frialdad de una contadora, que simplemente reporta hechos. Alma no iba a enviar esto a un periodista, iba a enviarlo al único grupo de personas que Montes no podía ignorar ni silenciar, los principales accionistas de Imperio Dorado. Y no lo enviaría como un correo anónimo. Lo enviaría desde la cuenta de correo personal de Víctor Hugo Montes, usando una vulnerabilidad que había descubierto en el servidor de correo. El mensaje sería: estimados accionistas, adjunto el informe de reajuste de capital que discutimos. Es crucial que lo revisen antes de la reunión de la próxima semana. Víctor Hugo Montes, el magnate, se robaría a sí mismo. El cibercafé olía a café rancio y desesperación. Alma cerró la laptop y la guardó en su mochila. La sensación de haber cruzado el Rubicón era abrumadora. El correo se había ido. La bomba estaba en el aire. Regresó a su pequeño apartamento en Iztapalapa. Su madre, Dolores, dormía tranquilamente, ajena al terremoto que Alma había provocado. Alma se sentó junto a su cama, observándola. Lo siento, mamá, susurró. Tu hija no pudo ser la empleada obediente. Alma no durmió. A las 6 a.m. El teléfono fijo de la casa, que rara vez sonaba, estalló en un tono estridente. Era Lucía, la secretaria de Montes, con la voz histérica. Alma, ¿dónde estás? El señor Montes te quiere aquí ahora. Es una emergencia. Alma mantuvo la calma, forzando la voz a sonar somnolienta. Lucía, Romero me reasignó al almacén de archivos de Iztapalapa. Me reporto ahí a las 8 a.m. Olvídate del almacén. Todo es un caos. El señor Montes está furioso. Dice que alguien hackeó su correo. Hay un informe falso circulando entre los accionistas. Dice que es un fraude. Alma no respondió. El pánico en la voz de Lucía era la música más dulce que había escuchado en meses. Dile al señor Montes que estoy en camino, dijo Alma, colgando con suavidad. La estrategia de Alma era simple: aparecer como la empleada leal, la víctima de la reasignación injusta, mientras el caos se desataba. Víctor Hugo Montes, el intocable, estaba experimentando un ataque al corazón mediático. Los accionistas, al recibir un informe confidencial directamente de su CEO, no dudarían de la autenticidad del formato, solo de su contenido. Y el contenido era devastador. Al llegar a la Torre de Cristal, Alma no se dirigió a la recepción, se dirigió al piso 40. El santuario de Montes. La escena en el piso ejecutivo era de histeria controlada. Ejecutivos de traje corrían de un lado a otro. El departamento legales estaba bloqueando llamadas. Alma entró en la oficina de Montes, sin ser anunciada. Víctor Hugo estaba al teléfono, su rostro rojo, su corbata aflojada. No parecía el magnate respetado, sino un animal acorralado. No, es una falsificación, es un ataque coordinado. Les digo que no toquen las acciones, gritó Montes al teléfono. Antes de estrellar el auricular contra la mesa, vio a Alma. Sus ojos se entrecerraron con un odio puro y concentrado. Fuiste tú, CEO. Fui yo, señor Montes, respondió Alma, parándose con firmeza. Pero el USB es real, y el informe es real. Usted me enseñó que la mejor manera de ocultar un robo es disfrazarlo de operación de negocios. Montes se levantó, dando la vuelta a su escritorio de caoba. Te voy a destruir. Voy a hacer que tu madre no toque a mi madre. Alma interrumpió, su voz un látigo frío. O el USB se activa. Montes se detuvo a pocos metros de ella. Su respiración era pesada. El miedo, por fin, se abría paso. No miedo a la cárcel, sino miedo a la humillación pública. ¿Qué quieres? Dinero. ¿Cuánto? Dime tu precio. Alma sonrió. La sonrisa de una depredadora, que finalmente tiene a su presa. No quiero su dinero, señor Montes. Quiero su puesto. Víctor Hugo Montes no parpadeó. El silencio en la oficina se hizo tan denso que Alma pudo escuchar el latido frenético de su propio corazón. Montes, con la corbata aún floja,
y el rostro empapado en sudor frío, procesaba la audacia de la demanda. Mi puesto. Montes se echó a reír, pero era una risa que sonaba a vidrio roto. Alma, eres una recepcionista. ¿Crees que puedes sentarte aquí y dirigir un conglomerado de miles de millones de dólares? ¿Crees que esto es un juego de niños? Usted lo convirtió en un juego de niños cuando empezó a robar como si fuera un dulce, replicó Alma, su voz resonando con una autoridad recién adquirida. Usted está comprometido, señor Montes, yo no. Y en este momento, los accionistas están leyendo mi informe, llamando a sus abogados, y la junta directiva está a horas de exigir su renuncia. Usted está en modo de contención de daños. Yo, en modo de adquisición. Montes caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad que él creía poseer. La crisis era palpable. Podía sentir el temblor en el mercado de valores. Muy bien, hablemos de números. ¿Cuánto por el USB? 100 millones. Lo transfiero a una cuenta en Suiza. Nadie lo sabrá. No es por el dinero, dijo Alma, acercándose al escritorio. Es por el control. Usted me enseñó que el poder real no es el dinero. Es la capacidad de moverlo, sin que nadie pregunte. Si usted me da el puesto de directora de finanzas, yo puedo empezar a arreglar este desastre, a neutralizar el impacto del informe falso, y a proteger la reputación de Imperio Dorado. La idea era audaz, casi suicida. Alma no solo quería un salario, quería el acceso, la firma, la autoridad para desmantelar el esquema desde dentro, mientras usaba el USB como una espada de Damocles. Si ella tenía el poder de Montes, el USB se convertiría en un arma corporativa, no solo en un chantaje. Montes se giró. Su mente, una calculadora despiadada, estaba trabajando a toda velocidad. Si la despedía, la información saldría. Si la compraba, ella lo chantajearía de por vida. Pero si la ponía en una posición de poder, podía controlarla, manipularla, o, en el peor de los casos, culparla por el fraude. Directora de finanzas, murmuró Montes, saboreando el riesgo. Es un salto muy grande para una recepcionista. Soy contadora, señor Montes, y soy la única persona en este planeta que entiende la arquitectura completa de su fraude. Si usted me pone en el puesto, yo puedo calmar a la junta. Puedo decirles que fue un error de cálculo de un ejecutivo menor, el despedido Vargas, y que una auditoría interna rigurosa está en marcha para recuperar los fondos. Alma estaba tejiendo la narrativa que Montes necesitaba desesperadamente. Una historia de redención corporativa, donde él era el héroe que descubría el fraude. ¿Y liga el USB?, preguntó Montes, volviendo a la única preocupación real. El USB permanece conmigo, sellado con un código que solo usted y yo conocemos. Si yo desaparezco, el código se libera automáticamente. Si yo hablo, el código se libera. Si usted intenta despedirme o reasignarme, se libera. Es nuestro contrato de confianza. Montes se rió por segunda vez, esta vez con una pizca de admiración retorcida. Eres una mujer peligrosa, Alma, pero me gusta la gente peligrosa. Necesito un chivo expiatorio, y necesito un genio que me salve del precipicio. Alma había ganado el primer asalto. El mismo día en que iba a ser degradada a un almacén, se había convertido en la directora de finanzas de Imperio Dorado, la guardiana del secreto de Montes. El miedo de él a la ruina pública era mayor que su miedo a la traición de Alma. Montes extendió la mano. Bienvenida a la cima, Alma. Ahora, tienes menos de 24 horas para contener esta catástrofe. Y recuerda, si fallas, caemos los dos. Pero yo tengo un paracaídas. Alma tomó su mano. El apretón fue frío y duro. No se preocupe por el paracaídas, señor Montes. Yo sé cómo aterrizar. El correo electrónico de Montes había actuado como un misil teledirigido para cuando Alma salió de la oficina. Las acciones de Imperio Dorado ya habían caído un 12% en la bolsa mexicana de valores. Los noticieros económicos estaban en frenesí, especulando sobre la filtración de un informe de auditoría devastador. La crisis era real y visible. Alma, ahora directora de finanzas, tenía que cambiar su ropa de recepcionista por un traje de poder, y su mentalidad de supervivencia por una de estrategia de guerra. Su primer desafío no era la contabilidad, sino la narrativa. Tenía que convencer a los analistas de que el informe era falso, sin negar completamente la posibilidad de un fraude menor. Su primer acto como ejecutiva fue llamar a Lucía. Lucía, necesito que prepares una rueda de prensa de emergencia, en 1 hora. Y llama a la sastrería de Montes. Diles que necesito un traje a medida. Ahora mismo. El juego había cambiado. Alma ya no jugaba a la defensiva. Ella se había apoderado de la jugada del ladrón. Ahora, ella misma era parte del esquema.
pero con un objetivo diferente: usar la maquinaria del fraude, desmantelarla, y asegurar la protección de su madre. Lejos de la influencia directa de Montes, la Torre de Cristal se había convertido en su campo de batalla. El cambio de ropa fue más que una simple transición de vestuario, fue un rito de iniciación. El traje sastre, de corte impecable y color antracita, era pesado. Alma se miró en el espejo del baño ejecutivo del piso 40. Ya no era la recepcionista, era la directora de finanzas, una ejecutiva de alto nivel, una mujer que, hace apenas unas horas, solo había soñado con pisar esa moqueta. Víctor Hugo Montes estaba en la sala de juntas, marcando el ritmo en círculos. Lucía, la secretaria, ajustaba los micrófonos y las botellas de agua. La sala de prensa estaba abarrotada. La histeria de los medios era palpable. Recuerda el guión, Alma, y dijo Montes, su voz baja y urgente. El informe es una falsificación, un ataque coordinado por un competidor. Refuerza la narrativa de la ética. Sé el guión, señor Montes, replicó Alma, sin una pizca de nerviosismo. Usted lo escribió, pero vamos a cambiar una palabra. No es un ataque de la competencia. Es un intento de chantaje por parte del ex gerente de adquisiciones, el señor Vargas. Una venganza por su despido. Montes se detuvo. Vargas está desacreditado. Pero, ¿por qué darle credibilidad al informe? Porque la gente no confía en la negación total. Confían en la corrección. Vamos a admitir una discrepancia menor que estamos investigando. Y culparemos a Vargas. Eso hace que el fraude de 320 millones parezca una travesura de 500,000 pesos. El público aceptará la versión pequeña, para ignorar la grande. Montes observó a Alma. Ella no solo había robado la prueba de su fraude, había robado su manual de crisis. En la sala de prensa, las cámaras se encendieron. Alma y Montes tomaron sus posiciones. Montes, con una expresión de gravedad forzada, abrió la sesión. Amigos de la prensa, estamos aquí a abordar la lamentable infundada especulación que ha afectado a Imperio Dorado esta mañana. Estos rumores son falsos, maliciosos, y buscan desestabilizar la confianza que tanto nos ha costado construir. Montes cedió el paso a Alma. Las luces de las cámaras se centraron en ella. La expectación era máxima. ¿Quién era esta mujer? Alma proyectó calma. Su voz era clara, precisa, desprovista de emoción. Mi nombre es Alma Ríos. Soy la nueva directora de finanzas de Imperio Dorado. Y sí, hemos detectado una actividad inusual. El informe que circula, aunque utiliza formatos corporativos, es una compilación de datos manipulados y desactualizados, producto de un empleado resentido, el señor Ramiro Vargas, cuyo despido se debió a fallos éticos. Alma continuó, usando el lenguaje técnico como un escudo. Sin embargo, la integridad de Imperio Dorado es nuestra prioridad. Por eso, hemos iniciado una auditoría interna rigurosa. Confirmamos que existe una discrepancia menor, aproximadamente un 0,5% de nuestro flujo de caja anual, que atribuimos a la gestión inadecuada del señor Vargas. Este monto será recuperado y reportado a las autoridades. El resto de las cifras, especialmente las que mencionan transferencias de cientos de millones a paraísos fiscales, son pura fantasía. Ella terminó con un gesto de confianza, citando el lema de Montes: seguimos construyendo la confianza de México. La conferencia de prensa fue un éxito táctico. Alma había inyectado una dosis de verdad controlada. El error de Vargas para neutralizar la verdad explosiva, el fraude de Montes. El mercado se estabilizó ligeramente, deteniendo la caída libre. Al regresar a la oficina, Montes estaba exultante, pero cauteloso. Magnífico, Alma. Les diste justo lo que querían. Un escándalo pequeño, y un héroe que lo resuelve. Usted es el héroe, señor Montes. Yo soy solo la contadora, que hace los números. En ese momento, la puerta se abrió sin llamar. Ricardo Solís, el jefe del departamento legal, entró con el rostro sombrío. Ricardo era un hombre de la vieja guardia, leal a Montes hasta la médula, y profundamente escéptico ante el ascenso meteórico de Alma. Víctor Hugo, ¿puedo hablar contigo en privado?, dijo Ricardo, mirando a Alma con desprecio. Alma es mi directora de finanzas. Ricardo, todo lo que digas en mi oficina es de su incumbencia. Ricardo se tragó su indignación. Muy bien. Los accionistas principales están exigiendo ver el informe de auditoría completo, no la versión de prensa. Quieren saber exactamente cómo el señor Vargas logró desviar 500,000 pesos, sin que nadie lo notara. Y francamente, Víctor Hugo, yo también. ¿Quién es esta mujer y por qué está manejando la crisis? Montes sonrió. Una máscara de hielo. Alma es la única que entiende la complejidad de la situación.
Ricardo. Y es la única que tiene mi total confianza. Alma dio un paso adelante, su mirada fija en Ricardo. Señor Solís, mi primer acto como directora de finanzas es asegurarme de que el departamento legal no interfiera con la auditoría. Si usted tiene preguntas sobre la gestión de riesgos, le sugiero que las canalice a través de mí. Ahora, si me disculpa, tengo que empezar a encubrir el resto de los 320 millones. Ricardo se quedó petrificado ante la audacia de Alma. Ella había usado la jerga de Montes para establecer su dominio. La tensión entre los tres era un cable a punto de romperse. Alma había ganado un puesto, pero ahora tenía que luchar una guerra interna contra los leales de Montes. Mientras mantenía al magnate bajo control con el USB, su vida se había convertido en una cuerda floja financiera. Alma no perdió tiempo en saborear su victoria. El ascenso era una trampa, y la única forma de escapar era tener más control que su jefe. El primer acto de Alma, como directora de finanzas, fue una reunión de crisis con el equipo legal y de contabilidad, convocada a 20 minutos de la rueda de prensa. La sala de juntas, ahora su dominio, estaba llena de rostros hostiles y confundidos. Ricardo Solís se sentó en la cabecera, desafiándola silenciosamente. Alma se puso de pie, no usó notas. Su voz, aunque más suave que la de Montes, cortaba el aire con precisión quirúrgica. La prioridad inmediata es la estabilización del mercado. Hemos contenido el daño inicial, pero los analistas de Wall Street no son estúpidos. Necesitan transparencia, y se la vamos a dar. Ricardo Solís interrumpió, su tono condescendiente. Directora Ríos, usted ha creado una narrativa sobre Vargas y un desvío de 500,000 pesos. La realidad es que el mercado está reaccionando a la posibilidad de 320 millones. ¿Cómo vamos a maquillar eso? Alma lo miró fijamente. No vamos a maquillar nada, señor Solís, vamos a reasignar. El fraude de Vargas fue real, pero el informe filtrado contenía datos de proyectos antiguos que fueron malinterpretados como flujo de capital desviado. Mi trabajo es demostrar que esos fondos, aunque manejados de forma poco ortodoxa, nunca salieron de la empresa. Ella estaba mintiendo con la verdad. Los fondos sí habían salido, pero estaban registrados en los libros de Montes como inversiones de alto riesgo. Necesito acceso total de inmediato a los libros mayores de 2018 a 2023, ordenó Alma. Y a todas las cuentas de gastos operacionales. Vamos a reclasificar cada transferencia sospechosa como reserva estratégica para adquisiciones o capital de mitigación de riesgos. Tienen que desaparecer de la columna de gastos operativos y aparecer como activos. El equipo contable se miró, atónito. Esa maniobra era legalmente gris, pero financieramente brillante. Convertir el robo en inversión. Eso lleva meses, protestó el jefe de contabilidad. Tienen hasta la medianoche. Si las acciones de Imperio Dorado no se recuperan en las próximas 48 horas, todos ustedes estarán en la calle. Y yo seré la única en el estrado de la Comisión de Valores. Entendido. Alma había establecido su autoridad. Ella era la nueva cara de la crueldad corporativa. Y su conocimiento íntimo del fraude la hacía temible. Cuando la reunión terminó, Montes le esperaba en su oficina. Impresionante. Estás moviendo los fondos más rápido de lo que yo los saqué. Pero hay algo que no puedes reclasificar. El libro de contabilidad privada. Montes se refería a tal registro físico y digital que él usaba para rastrear las transferencias offshore reales. Era el mapa de la mina de oro que Alma había robado. Necesito ese libro, dijo Alma. Para que mi narrativa funcione, debo entender la lógica de su creación. Y para protegerlo, debe estar en mi custodia. Montes dudó. Entregarle el libro era entregarle la llave maestra de su vida. Está en mi caja fuerte personal, en la oficina. Solo yo tengo el código. No por mucho tiempo. Alma se acercó, sus ojos fríos. Usted me dio el puesto para salvarlo. Necesito acceso total a la enfermedad para curarla. Si no me da el código, en este momento, asumo que prefiere que libere el USB y me convierta en una testigo protegida. La amenaza era tan directa que Montes cedió. Murmuró una secuencia de números que Alma grabó en su mente. 7-1, 9-8, 4-5. La fecha de nacimiento de su madre. Una ironía cruel. Alma se dirigió a la caja fuerte. Al abrirla, no solo encontró el libro mayor encuadernado en cuero, sino también un pequeño revólver automático. Una medida de precaución que Montes siempre había mantenido cerca. Alma tomó el libro. Dejó el arma. Ahora, señor Montes, se dijo, cerrando la caja fuerte, usted se va a casa. Va a tener una cena pública con su esposa en el restaurante más caro de la ciudad. Y va a sonreír. Yo me quedo aquí, limpiando su desorden. Necesitamos
que el mundo vea a un magnate tranquilo y confiado. Montes la miró con una mezcla de respeto y terror. Tienes 20 minutos para convertirte en la mujer que pensé que eras. Alma asintió. Se sentó en el escritorio de Montes, el libro de contabilidad real abierto ante ella, el esquema de robo que había aprendido como recepcionista. Ahora lo ejecutaría como directora de finanzas. Su primer día había terminado. La guerra de poder apenas comenzaba. Alma se sentó en el sillón de cuero de Víctor Hugo Montes, sintiendo la extraña mezcla de triunfo y peligro. La oficina, con sus vistas panorámicas de la ciudad, se sentía como un nido de serpientes. El libro de contabilidad real, encuadernado en cuero oscuro, estaba abierto sobre la caoba. Las páginas no contenían cifras en moneda local, sino códigos y referencias a bancos suizos y panameños. Montes había codificado sus transacciones con nombres de constelaciones. El proyecto Orión era la transferencia de 50 millones a un traste en las Islas Caimán. El proyecto Lira era la compra de bienes raíces en Miami a través de una empresa fachada. Alma no estaba sorprendida, pero sí impresionada por la meticulosidad del fraude. Montes no había robado impulsivamente, había diseñado una arquitectura financiera a prueba de balas, mientras estudiaba el libro. El teléfono rojo, el que Montes usaba para llamadas privadas, sonó. Alma dudó. Vigar contestó, imitando el tono frío y autoritario que había escuchado de Montes. Víctor Hugo, soy Fernando. ¿Qué demonios está pasando? El mercado está histérico. ¿Quién es esa mujer? Alma Ríos. Fernando era Fernando del Valle, el presidente de la junta directiva y el mayor accionista minoritario, un hombre de la vieja escuela cuyo único interés era el dividendo. Fernando. Soy Alma Ríos. El señor Montes está en una cena de negocios crucial, asegurando la inversión de mañana. Yo estoy a cargo de la contención de daños. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. La recepcionista. La voz de Fernando era puro desprecio. La directora de finanzas. Fernando, y le sugiero que se calme. La caída de las acciones se detuvo. Hemos identificado al culpable, Ramiro Vargas. Un fraude menor. ¿Qué pasa con los 320 millones que menciona el informe? Alma había anticipado esta pregunta. Esos datos son obsoletos y manipulados. Eran fondos que Montes movió hace años para un proyecto de adquisición. Nunca se concretó. Están en reserva, no desviados. Mañana a primera hora le enviaré el informe de reclasificación. Estará satisfecho. Alma había mentido con tanta convicción que por un momento casi se lo creyó ella misma. Fernando, al menos, pareció apaciguarse. Más te vale que tengas razón, Alma. Si esto es un encubrimiento, voy a quemar la torre de cristal hasta los cimientos. Alma colgó. Se limpió el sudor de la frente. Había logrado convertir un desastre de fraude en una simple mala gestión de activos. Pero la llamada de Fernando confirmó algo crucial. La presión no venía solo de la prensa, venía de los accionistas. Y Montes era vulnerable. Alma abrió su laptop personal, la misma que había usado en el cibercafé, y conectó el USB. No lo había usado para filtrar todo el fraude, sino solo el informe falso que había creado. El USB contenía la verdad, y ahora, Alma tenía el mapa, el libro de cuero, para navegar en ese tesoro podrido. Si Montes la traicionaba, ella tenía la prueba. Si ella lo traicionaba, él podría arruinarla. Estaban atados. Alma se levantó del sillón. El olor a colonia cara de Montes aún flotaba en el aire. Tomó el libro de cuero y el USB. No podía dejarlos en la oficina. Alma salió de la torre de cristal en medio de la noche, ya no como la empleada invisible, sino como una ejecutiva de alto nivel que trabajaba hasta tarde. Los guardias la saludaron con un respeto recién descubierto. Había cruzado la línea. La recepcionista había probado el esquema de robo de la empresa, y ahora, ella misma se había convertido en el centro de ese esquema. La siguiente fase no era sobrevivir, sino prosperar. Y para prosperar, tenía que entender por qué Montes, con todo su poder, había sido tan descuidado como para dejar rastros que una recepcionista pudiera encontrar. Había algo más en el esquema. Algo que Alma aún no veía. El día siguiente fue un torbellino de auditorías simuladas y reuniones de emergencia. Alma, operando con 3 horas de sueño, se movía por la torre de cristal con la eficiencia de un fantasma. Había logrado estabilizar el mercado. Las acciones se recuperaron un 5%, un signo de que la narrativa del error de Vargas había sido aceptada. Montes, radiante y falso, la presentó a todos los ejecutivos como su arma secreta en finanzas. La transición de recepcionista a directora de finanzas
fue tan abrupta que generó murmullos. Pero nadie se atrevía a cuestionar a Montes en público, y menos ahora que Alma parecía ser la única que entendía cómo detener la hemorragia. Ricardo Solís, el jefe legal, era el más desconfiado. Intentó varias veces acceder a los archivos que Alma había reclasificado, pero ella había cambiado todas las contraseñas y había impuesto protocolos de seguridad draconianos. Directora Ríos, necesito ver la documentación de respaldo de la reclasificación Fénix, exigió Ricardo, entrando a la oficina de Alma, ahora su propia oficina, justo al lado de Montes. Está encriptada. Señor Solís, es información sensible. Solo Montes y yo tenemos las claves. Estamos operando en modo de crisis. Modo de crisis. Usted está encubriendo algo. Estoy protegiendo a Imperio Dorado. Señor Solís, si usted no puede hacer su trabajo, sin interferir con el mío, informaré a Montes que usted es un riesgo para la estabilización. Ricardo se retiró, rojo de furia. Alma había aprendido que el poder corporativo no se trataba de tener razón, sino de controlar el flujo de información. Esa noche, Alma revisó el libro de cuero de Montes. Había una referencia constante a un nombre, el cónsul. No era un banco, ni una empresa fachada. Parecía ser una persona. El contacto clave en las Islas Caimán que manejaba los trusts. Alma se dio cuenta de que su trabajo ahora era doble: mantener a Montes a salvo del colapso externo, mientras cavaba su tumba interna. De repente, Montes entró en su oficina sin llamar. Estaba eufórico. La junta directiva está satisfecha, Alma. Creen que has salvado el día. Mañana celebraremos con una cena en mi casa. Tienes que venir. Es crucial para tu imagen. Alma sintió un escalofrío. La casa de Montes. El territorio del enemigo. No estoy segura, señor Montes. Mi madre. Tonterías. Tu madre estará perfectamente. Es una orden. Alma, necesito que los accionistas te vean como una de nosotros. Que vean que mi confianza es absoluta. Alma sabía que negarse era levantar sospechas. Montes quería tenerla bajo su mirada, fuera del ambiente controlado de la oficina. Estaré allí, señor Montes. Alma salió de la torre de cristal esa noche con una misión: encontrar el cónsul y asegurarse de que el USB estuviera en un lugar inexpugnable. El libro de cuero y el USB quedarán su única defensa. Alma hizo una parada rápida en el hospital para ver a su madre. Dolores estaba débil, pero sonrió al ver a su hija con el traje de ejecutiva. Te ves tan elegante. Mi niña, te está yendo bien en el trabajo. Me está yendo muy bien, mamá. Muy bien. Alma no se despidió. Solo dijo: volveré mañana por la mañana. Descansa. Dejó a su madre al cuidado de una enfermera de confianza y se dirigió a una caja de seguridad bancaria en el centro de la ciudad. El USB y el libro de cuero de Montes fueron depositados en un compartimento, con instrucciones estrictas para ser entregados a un abogado específico. En caso de que ella no recogiera el contenido en 72 horas, Alma había asegurado su póliza de seguro. Ahora, estaba lista para la cena. Lista para entrar en el corazón de la bestia. La mansión de Víctor Hugo Montes, en Las Lomas, era un monumento a la ostentación. Muros altos, seguridad privada, y un jardín que parecía sacado de Versalles. Alma llegó en un taxi, consciente de que su presencia era una anomalía en ese universo de Rolls Royces y choferes. Al entrar, se encontró en un salón vasto, con obras de arte invaluables colgando de las paredes. La cena era íntima. Solo Montes, su esposa Elena, una mujer elegante y distante, Fernando del Valle, el presidente de la junta, y dos accionistas clave. Montes la recibió con un brazo alrededor del hombro, una muestra de falso afecto que Alma tuvo que soportar. Alma, mira qué impecable. Mi directora de finanzas, señores, la mujer que ha estabilizado la empresa en menos de 24 horas. Durante la cena, Alma desempeñó su papel a la perfección. Habló de ratios de liquidez, de estrategias de mitigación de riesgos y de la necesidad de transparencia selectiva para calmar a los mercados. Su conocimiento del fraude de Montes le permitía hablar con una autenticidad aterradora sobre las finanzas de la empresa. Fernando del Valle, el accionista, la observaba con una mezcla de admiración y recelo. Admito que me equivoqué contigo, Alma. Eres una máquina. Pero, ¿de dónde viene tanto conocimiento? ¿No eras recepcionista hace 2 días, señor del Valle?, dijo Alma, tomando un sorbo de vino, el primero en meses. Mi trabajo en la recepción me dio una perspectiva única del flujo de información. Vi cada factura, cada contrato, cada orden de pago. La torre de cristal es transparente. Si sabes dónde mirar. Montes se rió, un sonido forzado. Ella es la prueba de que el talento emerge.
sin importar el origen. Pero Alma no había venido solo a cenar. Había venido a buscar información sobre el cónsul. Mientras Montes estaba distraído, Alma se excusó para ir al baño. En lugar de eso, se dirigió a la biblioteca de Montes. Un espacio que parecía contener más secretos que libros. Alma buscó en los estantes, buscando cualquier indicio de correspondencia o documentos personales. Encontró una estantería oculta, detrás de una edición de lujo del Príncipe. Detrás, no había más libros, sino un pequeño escritorio y una laptop antigua. La laptop estaba encendida, no tenía contraseña. Montes era arrogante, confiando en que nadie se atrevería a entrar a su estudio privado. Alma revisó los archivos. No había contabilidad, sino carpetas llenas de fotografías y documentos legales personales. Encontró un archivo titulado Cónsulo 2015. Al abrirlo, la verdad se reveló. El cónsul no era un hombre de negocios, era el nombre en clave para la hija de Montes. Montes tenía una hija, Daniela, que vivía en las Islas Caimán, donde le había desviado todo el dinero. Pero Daniela no era una cómplice. El archivo contenía cartas de abogados. Daniela había sido diagnosticada con una enfermedad rara y devastadora en 2015. El dinero robado no era para la avaricia de Montes. Era para pagar los tratamientos experimentales más caros del mundo, y para asegurar que ella nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Víctor Hugo Montes era un ladrón, pero un ladrón por amor. Alma sintió un vértigo. Todo lo que había creído, la imagen del magnate puramente avaricioso, se desmoronó. Montes estaba robando para salvar a su hija. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió. Elena Montes, la esposa, estaba allí, mirándola. Sus ojos no eran de sorpresa, sino de profunda tristeza. «Sé por qué estás aquí, Alma», dijo Elena. Su voz apenas un susurro. «Y dígase lo que has encontrado». Alma sintió que el aire le faltaba. Su esposo, su hija. Elena se acercó. «Víctor Hugo es un monstruo». «Sí, pero es un monstruo que ama a su hija más que a su propia alma. Daniela es la razón de todo. Y usted lo sabía. Yo lo ayudé a construir el esquema. Yo manejaba las cuentas offshore antes de que Alma llegara. ¿Cree que Víctor Hugo, con todo su ego, permitiría que una recepcionista lo chantajeara?» Elena sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No, Alma, el plan de Víctor Hugo no es que usted sea directora de finanzas. Su plan era que usted se convirtiera en el chivo expiatorio perfecto». El aire en la biblioteca se había vuelto tóxico con la verdad. Alma retrocedió, su mente tratando de recalibrar todo lo que había creído. Víctor Hugo no era solo avaricia, era desesperación paternal. Chivo expiatorio. Alma susurró: «Yo tengo el USB, tengo el libro de contabilidad». «Y Liel te dejó creer eso», dijo Elena, cerrando la puerta con calma. «Montes no te teme, Alma, te está usando. Desde el momento en que detectaste el primer error en la facturación, él te observó, vio tu inteligencia, tu ética y tu necesidad. Te dio el puesto de directora de finanzas, no para salvarlo, sino para que, cuando el fraude se revele completamente, seas tú la que tenga las manos en la caja». Elena se acercó a la laptop de Montes. «Yo he estado moviendo ese dinero durante años. Fui yo quien cometió esos errores sutiles en las facturas de los proveedores. No quería que el esquema fuera invisible. Quería que alguien inteligente lo encontrara». Alma estaba estupefacta. «Usted quería que alguien lo encontrara. ¿Por qué?» «Porque Montes se está quedando sin tiempo». Daniela empeora. Él necesita el dinero para su tratamiento, pero también necesita una salida limpia. Y tú, Alma, con tu pasado modesto, tu madre enferma y tu ascenso meteórico, eres la candidata perfecta para la traición corporativa. La recepcionista ambiciosa que, en su primer día como directora de finanzas, robó los 320 millones. Elena señaló la laptop. «El USB que tienes, ¿crees que contiene la única copia de la verdad? Montes tiene copias de seguridad. Y el libro de cuero que tienes es solo una parte. Los códigos de acceso a las cuentas offshore reales los cambiamos esta mañana». Alma sintió un frío recorrer su espalda. Había sido tan arrogante, tan segura de su control. «El USB es mi seguro. Si algo me pasa, se activa». ¿Y quién va a activar un USB encriptado por una recepcionista despedida? Montes ya tiene a su gente en el banco donde lo guardaste. Si mañana no apareces, el USB y el libro de cuero serán recuperados, y la historia será: Alma Ríos intentó chantajear al CEO, fue despedida, y ahora está huyendo con los archivos robados. Elena se veía genuinamente arrepentida. «Víctor Hugo te admira, Alma. Te ve como la versión joven y ambiciosa de sí mismo. Por eso te dio una opción: si te unes a su causa
y lo ayudas a asegurar el dinero para Daniela. Él te dará una parte limpia, suficiente para cuidar a tu madre. Si lo traicionas, serás la caída de Imperio Dorado y la ruina de tu familia. Alma se dio cuenta de la ironía brutal. Ella había intentado exponer el esquema de robo, y ahora, para sobrevivir, tenía que convertirse en la guardiana de ese mismo esquema. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Alma, su voz apenas audible. Víctor Hugo tiene una última transferencia que hacer mañana, la más grande, $100 millones. Necesita tu firma como directora de finanzas. Una firma que le dé legitimidad a la transferencia. Montes, el magnate respetado, había diseñado un plan perfecto para ser el héroe y el padre amoroso. Mientras Alma se convertía en la villana, Alma tomó una decisión. No podía luchar contra Montes y su esposa, y tampoco podía ignorar la desesperación detrás del fraude, pero tampoco podía ser el chivo expiatorio. Dígale a Montes que firmo la transferencia, dijo Alma, su voz recuperando la firmeza, pero con una condición: que el dinero para la atención médica de mi madre, el que me prometió, sea asegurado en un trust independiente, fuera de cualquier jurisdicción de Imperio Dorado, antes de que yo ponga mi firma en el documento. Elena sonrió con tristeza. Eres inteligente, Alma. Demasiado inteligente para nosotros. No, soy una contadora. Y sé que en un fraude, el que controla el flujo de caja, controla el destino. Alma salió de la biblioteca, regresó a la cena, y brindó con Montes, su cómplice involuntario. La guerra había terminado, la colaboración había comenzado, pero Alma sabía que en el mundo de Montes, el final de una guerra era solo el comienzo de la verdadera traición. Alma no durmió esa noche. La revelación de que Víctor Hugo Montes era un ladrón motivado por el amor, y que ella había sido seleccionada cuidadosamente como su escudo humano, reconfiguró su universo moral. Ya no era una lucha entre el bien y el mal, sino entre dos tipos de desesperación. A las 7 a.m., Alma estaba en la Torre de Cristal, esperando a Montes. Había dejado el traje de ejecutiva y vestía un simple conjunto de oficina, una sutil declaración de que no estaba allí por el prestigio, sino por el negocio. Montes llegó, acompañado por Elena. El ambiente entre los tres era de conspiración silenciosa. Alma, la transferencia está lista, dijo Montes, sin preámbulos. 100 millones a la cuenta de Consul Holdings. Necesito tu firma para que parezca una inversión legítima, no una transferencia de emergencia. Mi firma cuesta, replicó Alma. Quiero ver la confirmación del trust de mi madre. Montes deslizó un documento por el escritorio. Era la escritura de un fondo fiduciario irrevocable, a nombre de Dolores Ríos, con un capital inicial de $5 millones, administrado por un bufete de abogados en Ginebra. 5 millones, suficiente para cuidarla el resto de su vida, dijo Montes. El dinero ya está ahí. Alma examinó el documento con la rapidez de una experta. Las cláusulas eran sólidas. Montes había cumplido su parte. Bien, hagamos esto. Alma se sentó en su oficina, la que Montes le había cedido, y el equipo de contabilidad, bajo la supervisión de Ricardo Solís, preparó la documentación. Alma firmó con pulso firme la rúbrica de la directora de finanzas, un sello de legitimidad sobre el mayor desfalco en la historia de Imperio Dorado. Mientras la transferencia se procesaba, Alma se dio cuenta de su nuevo poder. Ella era la única que podía validar el fraude. Ya está hecho, señor Montes, se dijo Alma, entregándole la copia firmada. Daniela tiene su dinero. Montes asintió, una expresión de alivio genuino. Gracias, Alma. Ahora, el siguiente paso. El siguiente paso es que yo me convierta en la villana, replicó Alma. Usted me pondrá toda la culpa. Exacto. La junta directiva se reunirá esta tarde. Yo presentaré la auditoría final. Diré que la directora de finanzas, Alma Ríos, que usted, en su primer día, aprovechó su acceso a los fondos para desviar los 320 millones, utilizando el esquema de Vargas como distracción. Alma sintió. Era el final de la historia que Montes había escrito. Y después, ¿qué? Después, te vas. Te doy un pasaporte falso y $1 millón para que empieces de cero. Yo seré el héroe que desenmascaró a la directora de finanzas corrupta. Alma se puso de pie. Yo no me voy a ir. Señor Montes. Montes la miró, incrédulo. ¿Qué dijiste? Dije que no me voy a ninguna parte. Usted me dio el puesto para convertirme en el chivo expiatorio. Yo lo acepté para convertirme en su socia. Alma sacó su USB, ya no como una amenaza, sino como una herramienta. Usted necesita a alguien que sepa cómo manejar el esquema después de la transferencia. Alguien que sepa cómo justificar la salida de $100 millones. Si yo me voy, el próximo director de finanzas
Probablemente Ricardo Solís encontrará el agujero, y usted caerá. Alma se acercó al escritorio de Montes. Yo no soy su chivo expiatorio, señor Montes. Soy su seguro de vida. Yo me quedo como directora de finanzas, y juntos, vamos a convertir el fraude en un éxito corporativo. Montes la miró, luego miró a Elena. La sonrisa de Elena era de resignación. Alma tiene razón. Víctor Hugo nos necesita. Montes se sentó lentamente. El magnate respetado había encontrado a su igual, y ella era la recepcionista, que había aprendido a robar mejor que él. Muy bien. Alma, bienvenida a la familia. Alma se había convertido en la contadora de la mafia corporativa, la arquitecta de la mentira. Su vida en la Torre de Cristal se transformó en una danza constante de engaño. Durante los siguientes 6 meses, Alma hizo maravillas con los libros de Imperio Dorado. La reclasificación Fénix se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, citada como un ejemplo de cómo una gestión financiera agresiva puede convertir pasivos en activos. Ella justificó la transferencia de 100 millones a Consul Holdings como una inversión estratégica en tecnología de cadena de bloques, asegurando que el retorno sería del 300%. Ricardo Solís intentó sabotearla en cada reunión, pero Alma siempre estaba un paso adelante, desarmando sus argumentos con datos precisos que solo ella y Montes entendían. La relación con Montes era puramente transaccional. Él la respetaba, le temía, y dependía de ella. Elena, por su parte, se convirtió en una aliada silenciosa, proporcionando a Alma los detalles más finos de las cuentas offshore de Daniela. La madre de Alma, Dolores, fue trasladada a una clínica de lujo, donde recibía la mejor atención. El Trust de Ginebra la había asegurado. Alma había ganado su paz personal a costa de su alma profesional, pero Alma no estaba satisfecha con ser la socia silenciosa. Ella había aprendido el esquema de robo. Ahora, quería probar que podía hacerlo mejor. Montes, confiado en su control, había comenzado a relajarse. Creía que Alma estaba totalmente comprometida con la supervivencia del esquema. Un día, Alma encontró una nueva discrepancia en los libros. No era un error de Montes, era un pequeño desvío de fondos de la cuenta de gastos de viaje de Ricardo Solís. Apenas 100,000 pesos, desviados a una cuenta personal. Solís estaba robando. Alma sonrió. No informó a Montes. En cambio, usó su acceso de directora de finanzas para encubrir la estafa de Solís, y luego, lo llamó a su oficina. Señor Solís, su gestión de gastos de viaje es impecable, pero su contador personal no. Encontré un pequeño error en sus libros. Ricardo Solís palideció. Directora Ríos, no sé de qué está hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando. Ricardo, un desvío de 100,000 pesos. Lo he cubierto, pero ahora, usted me debe un favor. Alma había reclutado a su primer peón. Solís, el hombre que más la odiaba, ahora estaba bajo su control. El plan de Alma estaba tomando forma. Ella no quería el puesto de Montes, quería el imperio, y para tomarlo, necesitaba desmantelar a los leales de Montes pieza por pieza. El punto de inflexión llegó cuando Montes anunció que, gracias a la estabilización, se retiraría temporalmente para enfocarse en la salud de su hija. Dejaría a Alma como CEO interina. La junta directiva confía en ti, Alma. Y yo también, dijo Montes. Con una sonrisa, Alma aceptó el puesto. El magnate respetado se había retirado. La recepcionista ambiciosa estaba ahora a cargo de Imperio Dorado, y con el poder real en sus manos. Alma se preparó para el golpe final. Ella no iba a robar dinero, iba a robar la empresa. Alma llamó a Ricardo Solís, ahora su aliado renuente. Ricardo, necesito que prepares una auditoría sorpresa en Consul Holdings. Queremos asegurarnos de que nuestra inversión en blockchain esté segura. Ricardo asintió, sin saber que Consul Holdings era el nombre de la cuenta de Daniela. Alma iba a obligar a Montes a exponer su fraude, pero esta vez, bajo sus propios términos. El día de la auditoría sorpresa a Consul Holdings, Montes estaba en las Islas Caimán, acompañando a su hija. Alma, como CEO interina, tenía control total sobre la narrativa y los recursos de Imperio Dorado. Ricardo Solís, bajo la amenaza del escándalo de sus gastos de viaje, había preparado el informe de auditoría con la meticulosidad de un hombre que teme por su carrera. El informe llegó a Alma. Era devastador. Confirmaba que Consul Holdings no era una empresa de tecnología, sino un trust médico con fines de lucro, y que los 100 millones de dólares transferidos por Alma, bajo la dirección de Montes, se habían utilizado para pagar tratamientos de Daniela y asegurar un fondo de vida. Alma no lo filtró a la prensa, lo envió directamente a Fernando del Valle.
el presidente de la junta directiva, pero no lo envió como un informe de fraude, lo envió como un informe de gestión de riesgos de la CEO interina. El correo decía: Fernando, como CEO interina, he descubierto una situación delicada. El señor Montes, en su desesperación por la salud de su hija, ha utilizado el Fondo de Inversión Estratégica para asegurar su tratamiento. No es un fraude, es una mala gestión de activos, por razón, es humanitarias. Necesitamos movernos rápido para asegurar a los accionistas que el dinero será devuelto. Alma había transformado el fraude en un error. Paternal, Fernando del Valle, al recibir el informe, no se enfureció, se preocupó. La caída de Montes significaba la caída de Imperio Dorado. Y del Valle no quería perder su inversión. Alma convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, sin Montes. En la reunión, Alma presentó el informe. Víctor Hugo Montes es un gran hombre, pero su juicio está nublado por el amor paternal, dijo Alma, con una expresión de simpatía. Él no robó, él movió activos, y lo hizo de una manera que puso en peligro la estabilidad de la empresa. ¿Y qué propone, directora Ríos?, preguntó del Valle. Propongo que la junta directiva exija la renuncia inmediata de Víctor Hugo Montes por conflicto de intereses y mala gestión de activos. Yo, como CEO interina, tomaré el control total, y mi primera acción será asegurar la devolución de los 100 millones y estabilizar la empresa. Alma no estaba pidiendo el puesto, lo estaba tomando. La junta, viendo la habilidad de Alma para manejar la crisis y la vulnerabilidad de Montes, votó unánimemente a favor. Alma llamó a Montes, que estaba en las Caimán. Víctor Hugo. La junta votó. Exigieron tu renuncia inmediata. Montes estaba en shock. No puedes. Yo te protegí. Usted me usó como chivo expiatorio, señor Montes. Yo usé su esquema para asegurarme de que usted pudiera cuidar a su hija y yo pudiera cuidar a mi madre. Y en el proceso, he salvado a Imperio Dorado de usted. Me robaste mi empresa. Usted la estaba robando lentamente. Yo la tomé rápido. Ahora, si intenta regresar a México, exponer el USB que cree que me controla, yo activaré la auditoría real, y la fiscalía sabrá que usted no solo desvió 100 millones, sino 320. Montes, con el dinero de su hija asegurado, se quedó sin palanca de mando. Alma colgó el teléfono, se sentó en la silla de CEO. La recepcionista había probado el esquema de robo, y lo había usado para convertirse en la nueva magnate. El magnate respetado había caído, no por avaricia, sino por amor. Y Alma, con su nuevo poder, había reescrito el final de la historia.